Y bueno chicos, vamos a resolver otro ejercicio, otro ejemplo. Aquí dice, determine el voltaje Vx de la figura, del circuito de la figura. Vamos a recordar qué sabemos y qué no sabemos, ¿vale? Primero, punto número uno, ¿qué sí sabemos? Pues sabemos la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, que lo que resume la ley de Ohm es de que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ya sea que lo veamos en mayúsculas o en minúsculas, es exactamente lo mismo. Sabemos la ley de corrientes que Kirchhoff, que es la suma de todas las corrientes, ¿sí? La suma de todas las corrientes desde la primer corriente hasta la enésima corriente va a ser igual con cero. Y sabemos la ley de voltaje de Kirchhoff, que la suma de todos los voltajes desde el primer voltaje hasta el último voltaje va a ser igual con cero. Así que ya tenemos unas armas muy bien definidas. Así que vamos a comenzar pensando bien qué rollo. Y bueno, algo que necesitamos clarificar es el sentido de la corriente. Punto número uno. Dice aquí, es una regla de dedo que dice que a todas las resistencias en el análisis, ¿sí? La corriente entra por la terminal positiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces la corriente está entrando para este dispositivo pasivo. En realidad es para todos los dispositivos pasivos. Para todos los dispositivos pasivos, entonces la corriente entra por aquí, miren, y sale por acá. Esta corriente de 5 amperes. Eso quiere decir que entra por el positivo y termina en el negativo. Entonces quiere decir que el potencial que tenga será con esta polaridad, ¿sí? Entonces, si hay 60 volts aquí, y aquí hay 5 amperes y 8 ohms, ¿cuánto voltaje habrá? Bueno, pues vamos a ver en esta R8, ¿sí? R8 ohms, vamos a ver cuánto hay, ¿no? Resistencia de 8 ohms va a ser igual, bueno, el voltaje en la resistencia de 8 ohms, ¿no? Entonces, voltaje en la resistencia de 8 ohms va a ser igual a, aquí está, pues hacemos la regla, hacemos la cuentita, no pasa nada, o sea que son 8 ohms, ¿sí? Por 5 amperes. Entonces esto va a ser igual, por 8 son 40 volts. Y esto da 40 volts. O sea, con esa polaridad ya tenemos entonces algo, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda saber? Ya que sabemos esos 40 volts, entonces vamos a empezar a analizarlo con pues, la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a analizar la trayectoria cerrada esta y establecer la ecuación en la trayectoria 1 o en el lazo 1. ¿Sale? Entonces, lazo 1, tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff y lo analizamos. Tenemos menos 60 volts más el voltaje en la resistencia de 8 ohms más el voltaje en la resistencia de 10 ohms. Es igual con 0. Sale el voltaje de resistencia de 8 ohms, ya lo sabemos, necesitamos el otro voltaje, entonces despejamos. Voltaje en la resistencia de 10 ohms va a ser igual a 60 menos 40, que esto es igual a 20 volts. Entonces ya tenemos aquí un valor,
¿sí? Entra por el positivo y termina en negativo. O sea, tenemos aquí un valor de 20 volts, ¿sale? Ya tenemos algo así. Pregunta lo que quieras. Menos 60. Ah, híjoles. Aquí, lazo. Ajá, ley de voltajes de Kirchhoff. Ah, bueno, pues recuerda que comenzamos tomando los signos, ¿no? En nuestro lazo vamos comenzando como cuando haces el cálculo de potencia, ¿no? La corriente entra por la terminal negativa, entonces tomas menos 60. La corriente entra por la terminal positiva, por eso ponemos más BR8 ohms más B10 ohms. ¿Sí? Pregunten, ¿eh? Sin miedo, pregunten todo lo que quieran. ¿Qué pasó, Bodoque? Bodocón, es que luego vienes y agarras todo, chiquillo. Por eso te mando para allá. En fin, aquí anda mi hijo. Repito, depende del sentido que tenga la resistencia, ¿no? Perdón, el elemento. Vamos a hacerlo al revés, ¿no? Lazo 1, pero ley de voltaje de Kirchhoff, pero ahora vamos a analizarlo, voy a ponerle aquí. Counterclockwise, ¿no? O sea, en sentido contrario a las manillas del reloj. ¿Sale? Y lo analizamos, miren, no sabemos el voltaje que hay aquí en la resistencia de ohms, entonces le vamos a poner menos voltaje en las resistencias, lavarse las manos, hijo. Menos voltaje en la resistencia de 10 ohms, menos voltaje en la resistencia de 8 ohms, más 60 volts, igual con 0. Y esto nos va a dar el mismo resultado, voltaje en la resistencia de 10 ohms igual a 20 volts. ¿Sí? Entonces aquí lo importante es su convención y que respeten la ecuación que generan ustedes. Eso es lo importante. De la dirección en la que toman el lazo, el sentido en la que toman el lazo. Y bueno, ya que sabemos el voltaje aquí, pues ahora vamos a pensar muy bien, ¿no? Porque si se dan cuenta, la corriente entra por el positivo del dispositivo. Entonces aquí si hay 20 volts y aquí hay 20 volts y la corriente entra por el positivo, tenemos aquí algo extraño, ¿no? Necesitamos encontrar esa corriente, ¿no? Esta corriente, pues la calculamos, la corriente en la resistencia de 20 ohms, ¿sí? Pues va a ser igual al voltaje en la resistencia de 20 ohms. Ay, qué feo escribí. ¿Sí? Y la resistencia de 20 ohms. Entonces el voltaje son 20 volts, creo, o no sé qué estoy haciendo aquí. De hecho no son 20 ohms. Corríjanme si estoy diciendo lo que era. Es de 10 ohms la resistencia. Muy bien, déjenme corrijo estas loqueras que estoy diciendo. De 10 ohms. ¿Qué pasa, hijo? Ahorita te lava las manos. Espérate, diga tu mamá. Entonces, tenemos 10 ohms entre, perdón, el voltaje de la resistencia de 10 ohms es 20 volts, así que son 20 volts entre 10 ohms. La corriente entonces es de 2 amperes. Ya está. Esta corriente que está aquí es de 2 amperes. Y ya estamos casi completos, ¿no? ¿Por qué? Porque si están dando cuenta de las flechitas que existen, esta corriente entra de 5 amperes. 5 amperes. Y ya tenemos aquí un asunto, ¿no? Entonces hay que pensar en la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a hacerla en azulito. Y dice
ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Todos los nodos les entra la misma corriente, ¿no? Y les sale la misma corriente. Entonces vamos a ver el nodo 1. Y este nodo 1, pues miren, entran, vamos a poner de un lado las corrientes que entran y van a ser igual a las corrientes que salen. Entonces las corrientes que entran son las de 5 ohms, perdón, 5 amperes. Y las que salen van a ser la de 2 amperes. Y me van a decir, bueno, ¿y la otra qué onda? Bueno, la otra depende del sentido en que la queramos analizar. Por ejemplo, para mí es más fácil analizar las redes en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? En ese sentido, para mí es positivo. O bueno, no voy a ponerle signo, pero este sentido es el que a mí me hace sentir más cómodo. Pero ustedes pueden analizarlo en el sentido que ustedes quieran. Entonces aquí yo voy a hacer mi malla en ese sentido. Entonces, si va en ese sentido, pues voy a asignar polaridades de este modo. Y si asigno polaridades de este modo, quiere decir que entonces la corriente entrará por el positivo de mi resistencia de 4 ohms. Y aquí estará mi resistencia I4, ¿no? Y entonces voy a analizarlo así, ¿no? Claro está que sale la de 2 amperes y sale la I4 más la corriente 4 ohms, ¿no? de la resistencia de 4 ohms. Entonces hago un despeje todo ahí precario y me voy a dar cuenta entonces que la corriente de 4 amperes va a ser igual a 5 amperes menos 2 amperes, 3 amperes. Entonces ya sabemos que I4 es igual a 3 amperes. Y miren qué bonito, ¿no? Ya tengo la corriente de 3 amperes. ¿Qué me queda? Pues lógico, me falta hacer este análisis, ¿no? Y debido a la malla que estoy haciendo, pues entonces la corriente le entrará por el positivo, saldrá por el negativo, y este será el voltaje de la resistencia de 2 ohms. Y hacemos de nuevamente, ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora esta malla será la malla 2, ¿no? O lazo 2. En el lazo 2 aplico la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahí el dibujito pues ya me está quedando corto. De hecho borra los trazos. Mira. Sí, ya lo intenté, créeme. Ya voy a acabar. De todos modos voy a reescribir y no pasa nada. No se preocupen. Si le ven el lado bueno, es como un ejercicio de caligrafía. Qué molesto, pero bueno. Ya. Vamos a... Vamos a ver, a reparar el daño que hemos hecho. Sí. Entonces esto es BR2. Sí, hijo, sí. Pelotas. VR2. Sí, 32. Aquí es era una fuente de 36 volts. Donde era más o menos. Ajá. Esta cosa se unía por aquí. BX, no pasa nada. Aquí no se perdió mucho. Ahí son 32 volts. Muy bien. Aquí en el circuit. Sale. De ahí en el 1. No sé qué era aquí. Era más. Y aquí le vamos a ponerle el voltaje, ¿no? De 2 ohms. De ahí, este es la trayectoria 2, ¿sí? De ahí, lazo 1, ley de voltaje de Kirchhoff, menos 60. De ahí, esto era una flechita que iba así. Aquí lo que hice fue despejar. ¿Sí? Despejé esta ecuación. Y esta es la corriente en la de 20 ohms. Esto es igual al voltaje en la resistencia de 20 ohms.
De hecho no eran 20 y vuelvo a hacer la misma burrada. Resistencia de 10 ohms. ¿Qué pasó, Bodoco? Y aquí me falta nada más el despeje, el voltaje de 10 ohms. Va a ser igual a 20 volts. ¿Sale? De ahí, antes del rayón horrible este, voy a quitar esto de aquí. ¿Sí? Y 4. Y ahí está. Ahora aquí también borré cosas. Son 5 amperes menos 2 amperes y ya está. Y bueno, ahí está. Vamos a hacer la ley de voltaje de Kirchhoff al lazo 2 que hemos establecido. Recuerden, lo estoy analizando en este sentido. Entonces, miren bien. Comenzamos con menos 20 volts, que es menos el voltaje de la resistencia de 10 ohms, más voltaje en la resistencia de 4 ohms, ¿sí? Más voltaje en la resistencia de 2 ohms. Esto va a ser igual a, no lo sabemos, pero va a ser igual con 0. O sea, sí sabemos que va a ser igual con 0, no sabemos a qué va a ser igual el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Pero lo hacemos y tenemos entonces que unos 20 volts, voltaje en la resistencia de 4, pues no lo sabemos, pero sí sabemos el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Tampoco, bueno, pues hacemos el cálculo. Tenemos la resistencia en la de 4 ohms y la corriente en la de 4 ohms, entonces es fácil hacer un calculito, ¿no? Más voltaje en la resistencia de 4 ohms, quiere decir que el voltaje es igual a corriente, ¿sí? Que en este caso la corriente son 3 amperes por la resistencia, que en este caso son 4 ohms, ¿sale? Esto va a ser igual a menos voltaje en la resistencia de 2 ohms. Entonces, haciendo un despeje ahí todo todo sencillo, vamos a tener que va a ser 20 volts menos 12 volts, ¿no? Entonces va a ser 8 volts. Y ya tenemos el voltaje. Entonces ya tenemos el voltaje aquí, que son más o menos 8 volts. Miento. Aquí, más o menos 8 volts, voy a escribirlo encimita, a ver si no se ve más feo, pero bueno, más o menos 8 volts. Esos son el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Y ahora, pues podemos saber, si sabemos el voltaje, recuerden, si sabemos voltaje y resistencia, podemos saber corriente. Y dado el sentido de las flechitas que yo puse aquí, entonces tenemos esta corriente en la resistencia de 2 ohms y la puedo calcular, ¿sí? La corriente en la resistencia de 2 ohms va a ser igual a, pues hago mi ley de Ohm, o sea, 8 volts entre 2 ohms, 4 amperes. Y ya está. Esta vale 4 amperes. Perfecto, ¿no? Entonces, qué fenomenal, ¿no? Solo me queda encontrar para esta fuente de corriente cuánto vale, ¿no? Y tiene ahí un voltaje definido. Entonces, la instrucción preguntaba, encuentre Bx, ¿no? Vamos a encontrar Bx de la fuente de corriente. Para eso no hay tanto problema. Y bueno, vamos a analizar el lazo y miren, vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a analizar este lazo en sentido de las manecillas del reloj y nos vamos a encontrar con este signo, ¿no? Menos. Entonces va a ser lazo 3 y ley de voltaje de Kirchhoff en el lazo 3. Y en el lazo 3 tenemos entonces menos 2
menos 8, perdón. 8 volts correspondiente a esta resistencia. De ahí seguimos y nos encontramos con este signo. Más Vx igual con 0. Entonces, Vx es igual a 8 volts. ¿Sale? Tenemos 8 volts aquí. Ya está. ¿Qué nos falta saber? Pues saber cuánto vale esa corriente, ¿no? Y eso es muy sencillo porque la corriente va por aquí, miren. Esa corriente sale de aquí y va por aquí y llega hasta acá. Esto es Ix. Entonces, miren bien, hacemos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. ¿Sí? Este va a ser el nodo 2. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. En el nodo 2 vamos a poner de un lado las corrientes que entran. Las corrientes que entran van a ser I4 e Ix. I4 más Ix, ahí están. Va a ser igual a qué corrientes, a las corrientes que salen, 4 amperes. ¿De dónde? Tendremos que Ix es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto valía I4? 3 amperes, ¿no? Va a valer entonces 1 ampere. Y ahí está, chicos, este ejercicio con pura ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff. Esta es la solución. Entonces ya tenemos, miren, la mayoría de los valores que estábamos buscando, ¿no? I2. Ya encontramos Vx, que era la incógnita principal. Y en el camino encontramos varios valores, ¿sí? Que nos fueron ayudando a determinar el resultado. Muy fácil. Pregunten, chicos. Suscríbanse al canal. No dejen de participar.